Muy bien, vamos a continuar en esta clase determinando el sobreimpulso máximo. Recuerden que en la clase pasada calculamos dos de los parámetros de respuesta transitoria, que fue el tiempo de crecimiento y el tiempo de pico. El tiempo de pico resultó ser igual a pi sobre omega d, ¿verdad? Que lo obtuvimos aquí y lo tenemos en la ecuación 331. Ahora nosotros queremos determinar una ecuación para poder saber el valor que se excede más allá la curva de respuesta de la unidad de la entrada. Acuérdense que la entrada es el escalón unitario, por tanto, queremos ver cuánto se va más allá de esta entrada. Lo que vamos a hacer entonces, el sobreimpulso máximo, para calcularlo, pues sería este segmento. Pues podríamos hacerlo de esta manera, analizando la gráfica, ¿verdad? Encontrar este valor, el valor máximo, y restarle el valor de la entrada, que sería igual a 1. Bueno, ¿cómo le hacemos para encontrar el valor máximo? Pues ya muy fácil, ya tenemos el tiempo de pico, que es el tiempo, ¿verdad?, donde sucede el sobreimpulso máximo. Si yo evalúo la ecuación 325, que es la ecuación de salida, en este punto, en este valor, pues me va a dar precisamente el sobreimpulso máximo. Aquí dice, de la gráfica, el sobreimpulso máximo lo podemos expresar de la manera siguiente: el valor máximo de la curva de respuesta menos el valor de la entrada. Es decir, el sobreimpulso máximo, esto que hay de aquí a acá, va a ser igual al valor máximo, que es la ecuación de salida del sistema de segundo orden subamortiguado evaluado cuando t es igual a tp menos el valor de la entrada, que ya sabemos que es el escalón unitario. Vamos entonces a sustituir el valor de c de tp en la ecuación del sobreimpulso para ir viendo cómo se le va a hacer para encontrar precisamente el valor de mp. Entonces sustituimos c de tp, no sé si recuerden, la ecuación 25, la que utilizamos, esta es la ecuación 25, esta es la que tenemos aquí, ¿verdad? Es la que vamos a utilizar ahorita también. De cierta forma es la que hemos estado utilizando, ¿verdad?, para todas estas deducciones. Esta es la que vamos a utilizar aquí, ¿verdad? Esta. Que está aquí. Esto es la ecuación de salida. Pero a la ecuación de salida la vamos a evaluar cuando el tiempo es igual a TP. Ahorita se lo ponemos, se lo indicamos. Todavía no hemos sustituido el valor de TP, ya que el valor de TP, recuerden que es igual a pi sobre omega d. Y ahora a esta expresión le vamos a restar el valor de 1, porque gráficamente vemos que así podemos calcular esta magnitud. Entonces, al hacer esta diferencia, ¿verdad?, al hacer esta resta, vemos que el 1 menos 1 se hace igual a 0 y nos queda únicamente la parte exponencial que multiplica a la parte trigonométrica. ¿Ok? Ahora sí, vamos a sustituir el valor de pi sobre omega d. Entonces, TP va a ser igual a pi sobre omega d, sustituimos acá, acá y acá. Entonces nos quedaría omega d entre omega d, me daría 1 y me quedaría solamente el coseno de pi y el seno de pi. Pero ustedes saben que el coseno de pi es igual a menos 1 y el seno de pi es igual a 0. Por tanto, esto lo puedo sustituir por menos 1 y esto, como da 0 multiplicado por todo lo demás, va a dar 0. De tal manera que esto me quedaría así. El menos de la parte exponencial por el menos de aquí me va a dar más, de tal manera que el sobreimpulso máximo ya me queda de la forma siguiente, ya en una manera bastante compacta. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es sustituir el valor de omega d, ¿verdad?, por omega n por la raíz de 1 menos z cuadrada. Al sustituir este valor vemos que omega n con omega n es igual a 1, de tal manera que, simplificando la expresión anterior, resulta que la ecuación para calcular el sobreimpulso máximo va a ser igual a e a la menos z entre la raíz de 1 menos z cuadrada multiplicada por pi. Y esta va a ser precisamente la ecuación 332. Hemos comentado, ¿verdad?, que la mayoría de los sistemas se diseñan para que trabajen en el caso subamortiguado. Si trabajan de esa manera, siempre va a haber un sobreimpulso, y va a haber oscilaciones que se van a ir amortiguando, es decir, la amplitud de las oscilaciones va a ir disminuyendo hasta alcanzar la estabilidad. Pero hay que cuidar que este sobreimpulso no sea tan excesivo.
porque también puede dañar en todo caso, ¿verdad? El proceso, el artículo que se esté fabricando. Entonces, eh, esto, ¿verdad? El sobreimpulso máximo generalmente, ¿verdad? Se pide que sea menor al 10% y que no pase de ahí. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, vamos a continuar entonces ya con el último parámetro de respuesta transitoria. Recuerden que decíamos que eran 5 parámetros. Yo les iba a deducir 4. Va a quedar pendiente el tiempo de amortiguamiento, el tiempo de retardo, perdón, que es el tiempo que tarda la curva de respuesta en alcanzar el 50% de su valor final. Por primera vez, este parámetro casi no se utiliza, ¿verdad? Pero si ustedes quieren lo pueden deducir. Esto es fácil siguiendo un procedimiento muy semejante al que utilizamos para calcular TR. Acuérdense que para calcular TR establecimos a la ecuación de salida igual a 1, pues ahora tendríamos que establecerlo con punto 5 y ya de ahí se despega. Bueno, el último parámetro que vamos a calcular es el tiempo de establecimiento o el tiempo de asentamiento. Bueno, el tiempo de establecimiento, ¿verdad? Es el tiempo que necesita la curva de respuesta para alcanzar la estabilidad, es decir, dice, después de haber pasado la respuesta transitoria y alcanzado el régimen de estado estable. Esto se puede observar en la figura 3.15. Pero también nosotros podemos, algunas veces, ¿verdad? El tiempo de estabilización o estabilidad se considera cuando la curva de respuesta ya se mantiene dentro de un valor del 2% o del 5% de su valor final. Vamos a suponer que tenemos un proceso donde estamos controlando la temperatura. Y esa temperatura es de 150 grados, ¿ok? Entonces, si nos dicen que la estabilidad se logra cuando la salida ha alcanzado el 2% de su valor final pues tiene que ser 150. El 2% de 150, ¿cuántos serían? Serían 3 grados. Porque el 1% es 1.5, 2% serían 3 grados. Es decir, el sistema se va a considerar estable cuando la salida alcance los 147 grados, porque ya está dentro del 2%, o se pase más allá de 150, que esté en 152, máximo 153, es decir, que la salida oscile de 147 a 153, perdón. Ahí, mientras se mantenga ahí, ya se considera que el sistema es estable. Esto es para el criterio del 2%. Pero a veces hay sistemas donde puede darse todavía una tolerancia mayor del 5%. Se supone que estos sistemas son menos exactos que estos del 2%, ¿verdad? Por decir, el 5% de 150, ¿cuánto sería? El 5%. Pues serían 7.5 grados, es decir, cuando la salida haya alcanzado los 142.5 o bien se pase más allá de 150 hasta llegar a 157.5, pero que no se salga de ahí. Eso ya se considera un porcentaje del 5%. Nosotros vamos ahorita a encontrar este tiempo de establecimiento. Vamos a deducirlo primeramente para el 2% y a partir de ahí, por inducción matemática, vamos a ver que podemos hacerlo para cualquier porcentaje que nos pida. Bueno, ahora, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar esto? ¿Cómo le hicimos para determinar el tiempo de crecimiento? El tiempo de crecimiento era cuando la respuesta alcanzaba el 100% de su valor final, es decir, 1 por primera vez. Entonces, si el 100% es 1, y yo voy a considerar que cuando llegó al más menos 2% ya es estable, por abajo el 2% de 1, ¿cuánto sería? 0.98 y por arriba 1.02. Cuando se encuentra entre ese intervalo ya podemos considerar que la salida ya es estable. Sin embargo, ¿qué podríamos hacer? Pues igualar la curva de respuesta ya sea con 0.98 o bien con 1.02. Pero aquí el problema es cómo hacerle, porque
punto 98 va a ser aquí, puede ser acá o puede ser acá. Debido a que tiene oscilaciones amortiguadas, no es práctico agarrar la curva de respuesta tal y como está aquí, la CDT. Ahora, si agarro el 1.02, quiere decir que cuando la salida se mantiene, ¿verdad? Por acá arriba, 1.02, acá, tampoco se puede. No podemos igualar esta curva, así como está, con esta configuración que tiene, porque nos daría muchos valores dependiendo de las oscilaciones amortiguadas que tenga antes de alcanzar la estabilidad. Entonces, para calcular este tiempo de crecimiento, vamos a utilizar unas curvas que se llaman las curvas envolventes de la curva de respuesta. No sé si ustedes, cuando llevaron los cursos de matemáticas por ahí de cálculo diferencial, cálculo integral o ecuaciones diferenciales, utilizaron esta identidad trigonométrica. ¿Por qué hablamos de una identidad trigonométrica? Porque la curva de respuesta del sistema de segundo orden, que estamos analizando, el subamortiguado, tiene una parte trigonométrica y una parte exponencial. Entonces lo que vamos a hacer para encontrar las curvas envolventes es escribir esta parte trigonométrica a partir de esta identidad trigonométrica que dice que x de t si es igual a c1 por el coseno de omega t más c2 por el seno de omega t, esto lo podemos igualar con a por el seno de omega t más phi. Es decir, esta señal cosenoidal y senoidal la podemos resumir en una sola señal senoidal, pero multiplicada por una amplitud y un cierto ángulo de desfasamiento. Bueno, la amplitud a, ¿cuánto o cómo se va a obtener? Pues se va a obtener del coeficiente que acompaña al coseno y el coeficiente que acompaña al seno. Ambos, ¿verdad? A se obtiene como la raíz cuadrada de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Y el ángulo de desfasamiento, que es phi, que es el ángulo que hay entre las dos señales coseno y seno, se obtiene a partir de la tangente inversa. Pero esta fórmula, la 335, va a ser válida si C1 y C2 son positivos, es decir, que caen en el primer cuadrante. Si caen en un cuadrante diferente, pues ahora hay que complementar. Acuérdense que los ángulos siempre se miden a partir del eje real positivo. Phi va a ser esto siempre y cuando C1 y C2 sean positivos, que caen en el primer cuadrante. Pero si C1 es negativo, ya caería en el cuarto cuadrante. Si C2 es negativo, pues ya quedaría en el segundo cuadrante. Entonces hay que complementar, porque entonces, por ejemplo, que C2 sea negativo y C1 positivo, el ángulo que obtendríamos sería el suplemento, como en el caso cuando calculamos el tiempo TR, que tuvimos que referenciar el ángulo a partir de aquí. Pero vamos a ver cómo sale. No hay que adelantarnos, a ver si la podemos aplicar directamente la fórmula. Entonces, a continuación dice, se procede a aplicar la identidad trigonométrica a la curva de respuesta. Esta es la ecuación que tenemos aquí, que les puse acá, ¿verdad? Esta de aquí, la CDT. Bueno, entonces, aquí tenemos por analogía, ¿verdad? Esta parte trigonométrica pues se asemeja a esta, y a partir de la analogía vamos a encontrar el valor de los coeficientes C1 y C2. C1 es el coeficiente que acompaña al coseno, que en este caso sería 1, y C2 pues sería todo este rollo, z entre la raíz de 1 menos z cuadrado. Ya teniendo C1 y C2, pues podemos encontrar el valor de A. Lo que hacemos es la raíz de 1 al cuadrado más todo esto al cuadrado. Vamos a simplificar, vamos a elevar al cuadrado 1, daría 1. Acá elevamos al cuadrado lo que está en la parte del numerador y aparte lo del denominador. Acá me quedaría z cuadrada, la raíz elevada al cuadrado se eliminen y me queda únicamente 1 menos z cuadrada. Sacamos un mínimo común denominador acá, ¿verdad? Sería esto entre 1 por 1, pues sería lo mismo, 1 menos z cuadrada. Ahora, entre esto mismo a 1 por lo de arriba, z cuadrada. Vemos que las z cuadradas se eliminan porque tenemos una negativa y otra positiva, de tal manera que la amplitud A se simplifica a lo siguiente, la raíz de 1 entre 1 menos z cuadrada. Entonces podemos sacar raíz arriba y raíz abajo. La raíz de 1 es 1 y la raíz de abajo la vamos a dejar indicada porque no tiene una raíz exacta. Pero también aquí hay algo importante que debemos de recordar. Cuando nosotros sacamos una raíz cuadrada de cualquier número real, ¿verdad?, ¿qué vamos a obtener? Pues siempre vamos a tener una raíz positiva y una raíz negativa. ¿Sí me entienden?
O sea, la raíz de 9 puede ser 3 o también puede ser menos 3. Porque menos 3 al cuadrado da 9 y 3 al cuadrado también da 9. Siempre va a dar una parte positiva y una parte negativa. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos la amplitud de esta parte trigonométrica que tenemos nosotros acá, pues ahora ya podemos también encontrar el ángulo de desfasamiento, porque es otro de los parámetros que nos piden para poder utilizar o aplicar la identidad trigonométrica. Entonces, aplicamos la tangente inversa de C1 y C2. Aquí hay que recordar lo que les dije hace un momento. Esta ecuación es válida, acuérdense, les decíamos, si C1 y C2 son positivos, y para nuestro caso C1 y C2 resultaron positivos. No tenemos que complementar el ángulo ni referenciarlo ya está, ambos son positivos, caen en el primer cuadrante y lo que estamos calculando es realmente el ángulo referenciado al eje real positivo. Entonces no hay que cambiarle nada, ya lo tenemos aquí. Hay que sustituir únicamente los valores de C1 y C2 y al aplicar medios por medios y extremos por extremos nos queda que el ángulo de desfasamiento phi va a ser igual a la tangente inversa de ¿quién? De la raíz de 1 menos z cuadrada entre z. Ya estamos ahora sí en condiciones de aplicar la identidad a la ecuación de salida, la que tenemos aquí. Acuérdense que esta parte la vamos a sustituir por esta. Ya tenemos a y tenemos phi. Entonces al sustituir a me quedaría más menos. Estos signos me los traje por lo que necesitamos encontrar las envolventes de la curva de respuesta. Entonces observen, al sustituir a quedaría así por el seno de omega t más phi, pero phi nos dio todo este rollo, pero no nos importa eso. Lo que nos importa es esta parte que vamos a encontrar a continuación. Fíjense bien, al realizar los productos me quedaría menos por más, menos, y menos por menos me daría más, pero no hay problema que le ponga más menos, sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Nada más podría haber puesto menos más o más menos, es exactamente lo mismo, lo que indica que debo de tomar una parte positiva y posteriormente una parte negativa. Ya una vez sustituida la identidad trigonométrica, la ecuación de salida resultó ser como aparece aquí. Fíjense bien, no sé si recuerden cuando nosotros empezamos o tratamos de obtener la curva de respuesta, la salida de un sistema de segundo orden subamortiguado, cuando le aplicábamos una entrada escalón unitario. No sé si recuerden que teníamos algo como esto. Les decía, aquí está una fórmula directa, la fórmula 24. No la quise utilizar, en vez de eso utilicé expansión en fracciones parciales. ¿Por qué razón? Para que ustedes supieran de dónde sale todo esto. ¿Sí? Fíjense bien, si nosotros hubiéramos aplicado esta fórmula, esta la 24, nos hubiera salido algo como esto que está acá. ¿Ok? Aquí, observen, a ver, aquí es... Aquí me faltó omega d, perdón, omega d, ahí está, ok. Vean la fórmula, es 1 menos, aquí, ¿verdad? Ellos le ponen menos, pero acuérdense que como esto se obtiene una raíz, puede ser menos o más. E a la menos z omega nt por el seno de todo esto, omega n raíz de 1 menos z cuadrada, que nosotros ya sabemos que es omega dt, más phi, y phi resultó esto que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, si nosotros hubiéramos aplicado la ecuación 24, hubiéramos llegado a un resultado como este de aquí, como acá, a ver aquí, como este de aquí, ¿no? Pero nosotros, vuelvo a repetir, le dejamos el signo más menos, por lo que a continuación vamos a analizar. Muy bien, entonces, ya una vez que nosotros tenemos escrita la ecuación de salida del sistema de segundo orden en términos de esta parte, utilizando esta identidad trigonométrica, nosotros podemos identificar dos partes de la ecuación. Una primeramente con el signo positivo, que es 1 más 1 por la raíz de 1 menos z cuadrada por e a la menos z omega nt. Esta parte, la parte exponencial, junto con esto hasta aquí, se le llama envolvente superior. Y si la tomo con el signo menos, ¿verdad? Esta parte de aquí hasta acá, pues se le llama envolvente inferior.
Estas curvas envolventes lo que hacen no es otra cosa más que ir acotando, envolviendo la curva de respuesta. ¿Cuál es la curva de respuesta? Acá la vamos a ver para no estar imaginándonos. Si ustedes grafican el 1 más 1 entre la raíz de 1 menos z cuadrada por e a la menos z omega nt, les va a dar una curva exponencial decreciente cuyo valor final va a ser igual a 1. Y acá, ¿verdad? Si graficamos la envolvente inferior, esta de acá, vamos a tener una gráfica también exponencial que cuyo valor va a ser al final 1. Y se le llama envolvente porque si ustedes grafican ya toda la ecuación, esta, ¿verdad? Esta que es la misma que la 325, si ustedes grafican esta ecuación, pues lo que van a obtener va a ser esto. La curva de respuesta del sistema de segundo orden amortiguada. Pero pueden ver que tanto la curva de arriba como la curva de abajo van limitando, van envolviendo a la curva a la respuesta. Por eso se le llaman envolventes. Y ahora sí, no sé si ya les cayó el 20. Con las curvas envolventes sí podemos calcular el tiempo de establecimiento porque estas no tienen ninguna oscilación. Por ejemplo, el tiempo de establecimiento yo lo podría obtener con esta curva, la envolvente inferior. Para un criterio del 2% tendría que igualar esta envolvente inferior con 0.98. Este envolvente nunca va a ser mayor a 1. Lo máximo va a ser igual a 1. Y la envolvente superior nunca va a ser menor a 1. Siempre va a estar por arriba. El máximo valor va a ser 1. Entonces, si agarrara la envolvente inferior, para calcular TR la tendría yo que igualar con 0.98 para un criterio del 2% o bien con 0.95 para uno del 5%. Si agarro la envolvente superior, tendría yo que igualarla con 1.02 para un criterio del 2% o 1.05. ¿Ok? Entre más tolerancia hay, menos tiempo tarda el sistema en estabilizarse. Entonces, por esta razón, nosotros utilizamos esta identidad trigonométrica para poder utilizar estas curvas envolventes y de esta manera, ¿verdad?, obtener precisamente el tiempo de crecimiento. Entonces, ahí viene todo lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Y ahora vamos a llevar a cabo el cálculo del tiempo de establecimiento. El tiempo de establecimiento, para calcularlo, yo utilicé aquí en este caso la envolvente superior y la igualé con 1.02 para un criterio del 2%. Si fuera del 5% sería 1.05. Pueden ustedes agarrar cualquiera. Si ustedes quieren agarrar la envolvente inferior, también les va a salir lo mismo, nada más que tienen que igualarla con 0.98. Bueno, entonces de aquí nosotros vamos a despejar el tiempo. El tiempo va a ser en este caso igual a TR. Este 1 lo pasamos para acá, va a pasar restando y al sacar la diferencia nos queda 0.02. Esta raíz que está dividiendo va a pasar multiplicando. Ahora, para despejar el tiempo necesito aplicar la función inversa de esta función exponencial. Y ya sabemos que esto lo logramos aplicando un logaritmo natural, tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la ecuación. Cuando hacemos esto, ya la parte exponencial y el logaritmo se eliminan y únicamente me queda el argumento menos z omega nts, y del lado derecho me quedaría logaritmo natural de 0.02 por la raíz de 1 menos z cuadrado. Ya de aquí le pusimos ts porque precisamente estamos calculando el tiempo de establecimiento, por eso igualamos la envolvente superior con 1.02. Ahora ya de aquí podemos nosotros despejar el tiempo de establecimiento. Estos términos que están multiplicando van a pasar dividiendo y con todos y mandamos junto con ellos el signo negativo. Otra vez resultó que el tiempo de establecimiento en esta ecuación nos sale negativo, pero aquí nos vamos a dar cuenta que no tenemos que complementar ningún ángulo ni referenciarlo por la siguiente razón. Fíjense bien. No sé si ustedes hayan sacado, ¿verdad? Aquí en este programa hay muchas funciones. Vamos a sacar la función logaritmo natural. El logaritmo natural de 1, ¿cuánto da? 0. Logaritmo natural de 2, ya es positivo. Pero un logaritmo natural menor a 1 siempre va a ser negativo. ¿Ok? ¿Y por qué les hago ver esto? Porque por lo siguiente, miren, si nosotros agarramos este valor de aquí
y lo evaluamos, ¿sí? Le voy a dar un valor a Z. La mayoría de los sistemas de control, para que recuerden esto, se diseñan para que trabajen con polos complejos conjugados, es decir, para que el sistema trabaje de manera subamortiguada. Y acuérdense que para que esto suceda, el valor de Z debe de estar entre 0 y menor que 1. Ya por cuestiones, por la experiencia, ¿verdad?, de los diseñadores y por los métodos que se utilizan, como es el lugar de las raíces, siempre se ha demostrado que la mejor respuesta se tiene de un sistema cuando el valor de Z está entre 0.5 y 0.6. Vamos a darle, fíjense bien, a Z.5. ¿Cuál sería, si Z es 0.5, cuál sería el valor del logaritmo natural? El valor del logaritmo natural va a ser negativo y con este menos va a dar un tiempo positivo. Entonces no hay problema de que el tiempo aquí aparentemente sea negativo. Este negativo con el valor del logaritmo, que siempre va a ser negativo, va a dar un valor positivo, ¿sí? No, aquí no le vamos a poder evaluar a colocar un valor de Z mayor a 1, porque entonces ya no sería un sistema subamortiguado. Todo lo que estaríamos haciendo ya no funcionaría, porque ya sería otro tipo de sistema. Vamos a suponer que le damos un valor muy cercano a 1, vamos a suponer que le damos 0.99 y aún así con 0.99 sigue saliendo un valor negativo. Ahora un valor de Z igual a 0.1 sigue saliendo negativo. Pero un valor de Z de 0.1 no es recomendable porque el sobreimpulso del sistema se hace demasiado grande. Entonces, no es recomendable. Bueno, resumiendo esto. La ecuación para el tiempo de establecimiento presentada en la ecuación 339 va a quedar así, con este signo negativo. ¿Por qué razón? Porque cuando evaluamos el logaritmo natural va a ser negativo y con este menos se va a hacer más. Aquí viene la explicación, ¿verdad? Ahora bien, nosotros habíamos dicho que el tiempo de establecimiento lo podíamos determinar para diferentes criterios de establecimiento, diferentes criterios de desempeño, perdón. Aquí, ¿verdad? ¿Cómo lo hicimos? Para un criterio del 2%, igualamos aquí la envolvente superior con 1.02. Si fuera del 5%, ¿qué pasaría? Sería 1.05. La diferencia aquí sería 1.05 y lo que va a aparecer aquí va a ser 0.05. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo único que va a cambiar? Pues lo único que va a cambiar va a ser esto. Este porcentaje, que es donde nosotros lo vamos a establecer. Si se trata del 3%, aquí va a ser 0.03. Si se trata del 4%, 0.04. Este es para el 5% y así sucesivamente. Para un 10% sería 0.1. Pero lo más común es, nos piden siempre para el criterio del 2 o del 5%. Como pueden ver ahí en el libro de Ogata, en el libro de Benjamin Kuo, en el libro de Bolton, ¿verdad? Siempre las especificaciones son del 2%, del 5% o a veces del 1%. ¿Qué pasaría si fuera del 1%? Pues aquí simplemente le cambio a 0.01 y eso es todo. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan? No, dije. ¿No hay dudas? Bueno, pues entonces yo creo que aquí la vamos a dejar. Ya si Dios quiere, continuamos luego. Ya nada más nos faltan resolver los problemas. No sé cómo vayan con la instalación del MATLAB, porque ya la vamos a utilizar la próxima semana para ir verificando los resultados que vamos a obtener con estas ecuaciones, ¿sí? Bueno, entonces, pues aquí la vamos a dejar y ya si Dios quiere continuamos luego. Quedamos que hoy era el examen a las 4, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, sale pues échenle muchas ganas para que todos pasen de buena manera.